Bueno, ahí está grabando. Bueno, buenos días. Vamos a seguir con el desarrollo del programa y vamos a ver a un sociólogo muy importante, contemporáneo, Norbert Elias. Él es un sociólogo nacido en Breslau, en Alemania. Actualmente esa ciudad quedó en Polonia. Y tuvo un desarrollo su sociología y su vida, digamos, muy particular, ya que tuvo una formación primero estudió medicina, pero después, que lo influyó mucho en su obra, el estudio de esos pocos años que estudió medicina, lo influyó en su obra, fue importante, y después se graduó en filosofía en, en su ciudad natal, en Breslau. Allí, bueno, había mucha influencia neocantiana y había una universidad importante y pudo seguir su carrera en otros lugares, logró graduarse en filosofía y después eh, se integró, digamos, con una comunidad académica que había en Alemania muy importante, donde tuvo contacto con los principales desarrollos de la sociología alemana. Él se trasladó primero a Heidelberg y después a Frankfurt. Ahí vemos un poco lo que fue su trayecto. Heidelberg, bueno, también una universidad muy importante en Alemania, lo mismo que Frankfurt, donde era la sede también de un nucleamiento intelectual muy importante en la historia de las ciencias sociales del siglo XX, la Escuela de Frankfurt. Bueno, allí en Heidelberg tomó contacto con Karl Mannheim, un sociólogo que desarrolló la sociología del conocimiento. Trabajó con Alfred Weber, el hermano de Max Weber. Se vinculó también pudo hacer las lecturas también y completar su formación en sociología con lecturas de Weber, de Tönnies, de Simmel. Es decir, que en su trayecto formativo se integró y pudo conocer, digamos, los desarrollos más logrados de la sociología alemana. Bueno, acá en Frankfurt también se nota, ahí también se vincula con los miembros de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer. Después también lo conoció a Marcuse, Fromm, ¿no? Todas esas posibilidades se vieron alteradas, ¿no? En el año 33 con la llegada del nazismo al poder, eh, que lo obligó a irse de Alemania, primero a Francia. Allí, bueno, ya no tenía los mismos contactos y finalmente, bueno, recaló en Londres. Lo que vemos acá en todo este trayecto, digamos, espacial, es como la intelectualidad europea, más allá del quiebre del nazismo, tenía, en el caso de este autor, ¿no? De este sociólogo, ¿no? Una red de vinculaciones que también explican eh, gran parte, digamos, de su producción intelectual, ¿no? Muchas veces el exilio, digamos, el ser itinerante mejora en algunos casos las perspectivas, digamos, de comprensión, digamos, de la sociedad, ¿no? Después, bueno, terminó en Inglaterra, estuvo en Leicester, también tuvo un periodo en África, donde ya estaba, digamos, consolidado académicamente. Después en Alemania y finalmente nuevamente en Holanda y falleció en Ámsterdam en 1990, ¿no? Su obra es muy vasta. Acá yo he puesto gran parte del corpus, digamos, que está traducido al castellano en lo que se refiere a libros. Hay algunos libros que son compilaciones, digamos, de textos más cortos, porque hay mucha producción de artículos. Pero bueno, el principal libro es
el proceso de la civilización. Acá, bueno, el año es el año de la publicación en castellano, pero es un libro de 1939. Después, un poco posterior, es La sociedad cortesana y, bueno, toda una serie de textos, ¿no? Muy, muy amplia la temática, por ejemplo, La soledad de los moribundos, trabaja el tema de la muerte, también trabaja el tema del deporte, ocio y deporte en el proceso de la civilización. Tiene un libro que se llama Teoría del símbolo, que también, digamos, abordó esa temática. El tema del tiempo, ¿no? Sobre el tiempo, ¿no? El tiempo como una, no como el tiempo como un fenómeno social, ¿no? Está trabajado. Mi trayectoria intelectual es una autobiografía, digamos, dada así como en entrevista. Tiene un libro sobre Mozart, donde trabaja también la condición social del artista en las sociedades cortesanas, ¿no? Entonces, bueno, después, bueno, habla de, bueno, en la civilización de los padres y otros ensayos está un texto también muy importante que se llama Ensayo sobre marginales y establecidos, ¿no? Que es como una figuración típica, digamos, de las relaciones sociales y que también, digamos, es muy interesante para trabajar. ¿No? Pusimos algunos de los textos, esos serían textos. No puse todos porque, bueno, va a ocupar mucho espacio. Bueno, y como nosotros vamos a trabajar en esta clase solamente vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Una breve introducción donde, bueno, puntualizamos las influencias, ¿no? Que tuvo, digamos, formativas, y vamos a hacer hincapié en dos grandes aspectos, ¿no? ¿Cuáles serían los núcleos de su teoría? Hay digamos, un esquema que nosotros podemos simplificar, que tiene que ver con 5 aspectos, pero después vamos a profundizar de esos 5 aspectos, vamos a ver dos, ¿no? Que serían los más importantes, como para tener una breve aproximación a lo que es su teoría. Hay en la base, digamos, de su concepción, digamos, de su sociología, la idea de que la realidad social no está conformada a partir de entidades sustanciales o de sustancias, sino que hay que trabajar en las relaciones, ¿no? Es una sociología relacional. Eso es un primer punto muy importante. En eso tiene, bueno, la influencia también de un filósofo de la misma ciudad de él, de Breslau, que se llamaba, está, digamos, ese desarrollo en la sociología actual, pero hay un filósofo que lo plantea claramente ya en la década del 20, que era Ernst Cassirer, ¿no? Ernst Cassirer trabaja esa idea, ¿no? En relación también a la evolución del pensamiento, ¿no? Del pensamiento filosófico en un proceso de larga duración, ¿no? El pasaje de la sustancia a la relación. La otra cuestión es que él, y por eso también es importante trabajarlo como autor en nuestra materia, es que él eh, integra, digamos, en su visión, eh, las perspectivas de disciplinas que generalmente están separadas, pero que para él no deberían estarlo, ¿no? Él trabaja en conjunto lo que sería la sociología, la psicología y la historia. Entonces, él logra integrar esa visión conjunta en donde todo lo social, digamos, que tiene una base relacional, es procesual, digamos, es histórico, digamos, se despliega en el tiempo.
y no hay una separación entre, o hay una equivalencia entre las estructuras de la personalidad, ¿m? Y la psiquis con los cambios sociales, con las estructuras sociales. Que él no habla de estructura social ni de sistema social, sino que habla de figuración. Eso lo vamos a ver ahora a lo largo de la clase. Bueno, vamos a usar un texto, digamos, de un autor que se llama Robert van Krieken, que fue, digamos, un sociólogo que trabajó con él y que, bueno, él sintetiza en 5 aspectos, digamos, de su teoría, digamos, ¿no? Que tienen implicancias, porque estos cinco aspectos están íntimamente relacionados y están desplegados en su obra, digamos, ¿no? Es como que es un trabajo de síntesis. Digamos, lo primero que se tiene que puntualizar es que las sociedades humanas implican, digamos, acciones intencionales. Es decir, la sociedad está compuesta por seres humanos que eh, actúan, digamos, y que tienen una proyección, digamos, intencional, digamos, en relación a lo que hacen. Ahora, el resultado necesariamente se combina con las acciones de otros y, el resultado de esa combinación generalmente es algo que no se puede prever y que no está planeado. Entonces, una de las tareas de la sociología es explicar cómo a partir de las intencionalidades que están en las personas, en los individuos que generan, digamos, una agencia, surgen a lo largo del tiempo patrones que no están planeados. Entonces, allí, este tema, digamos, de las consecuencias no intencionales de las acciones, están en el pensamiento social desde hace tiempo. Digamos, es un tema que ha sido trabajado por la escuela escocesa, la ilustración escocesa, ¿no? Que tiene que ver con la economía neoclásica, ¿no? Como Adam Ferguson. También Hegel, cuando habla de la astucia de la razón, digamos, él tiene ese concepto, la astucia de la razón quiere decir que hay cuestiones que suceden pero que no han sido planeadas y en el sentido o que en la intencionalidad individual se buscaba un resultado y en la combinación surgió algo totalmente imprevisto. Entonces, eso es un aspecto, digamos, que está desarrollado también en su sociología, ¿no? Hay consecuencias no intencionales de la acción y eso, digamos, es algo que hay que tener en cuenta. Después hay otro aspecto, digamos, y que es un aspecto muy importante de su sociología, que es que no buscas digamos, gran parte del objetivo de su trabajo sociológico fue romper con cierto sentido común sociológico que provenía de la sociología clásica y que en esquemas, digamos, de interpretación aparecía la contraposición entre individuo y sociedad. Él, digamos, no va a hablar de individuos como entidades separadas eh, y tampoco va a hablar de la sociedad como una entidad. Él, digamos, va a dejar de lado esos dos términos en gran medida y va a hablar de figuraciones. Entonces él dice, los individuos solo pueden ser entendidos en su interdependencia con otros como parte de una red
de relaciones, ¿no? Entonces, ese sería el núcleo, digamos, de su visión sociológica, ¿no? Y de su sociología relacional. Entonces, no hay que verlos como poseyendo una entidad autónoma y cerrada en sí, sino que están conformados relacionalmente y no sustancialmente. Él va a usar una figura, ya la vamos a ver, que él le llama el homo clausus, digamos, que es como una ficción, digamos, es como un mito, ¿no? De una entidad cerrada, autosuficiente, que piensa, que hace y que está autoconformada, digamos. Eso no es así, sino que necesariamente lo que se entiende por individuo forma parte de una red y está constituido internamente por esa red. Ya vamos a ver. ¿Viste? Entonces, esa, esa forma, digamos, de la interdependencia está inclusive cuando físicamente una persona está aislada. Entonces, para Elías, la estructura y la dinámica de la vida social solo puede ser entendida si los seres humanos son conceptualizados como interdependientes en lugar de autónomos, constituyendo en ese nexo, en esa cadena de relaciones, digamos, constituyendo lo que él llamó figuraciones. También aparece en algunos textos como configuración o figuración, pero bueno, es figuración el término preciso. No, ustedes no tienen que pensar, cuando uno dice figuraciones, en una figura así como una imagen, como una representación, sino más bien como una red. La figuración hay que pensarla como una red. Entonces, él habla de figuraciones en lugar de sistema o estructura social, que están a su vez caracterizados, o sea, los individuos están en una figuración y están conformados también por formas específicas de hábitus. Acuérdense lo que vieron en la otra clase, digamos, de un sociólogo posterior, de Bourdieu, de hábitus. No le, es un sentido similar, digamos, el término o estructuras de personalidad. Él habla de hábitos como estructuras de personalidad y también en algunos lugares habla como de una segunda naturaleza, ¿no? Todo eso sirve para ejemplificar, ¿no? Esa no separación, digamos, de la relación que hay entre el individuo y la sociedad. Seguimos pensando en términos de individuo, pero él habla de figuración. Entonces, los seres humanos, en esta teoría de Elías, eh, son vistos en plural, como partes de grupos o redes, y remarca que su identidad como individuos únicos dentro y a través de esas redes o figuraciones. Es decir, que siempre la identidad no es autoconstituida en forma separada, sino que se constituye en la figuración, ¿no? Y genera lo que se entiende como un hábitus, ¿no? Eh, entonces, en lugar de ver a los individuos como una vida presocial autónoma, Elías resalta la interdependencia de los seres humanos, el hecho de que uno puede estar solamente, que solamente puede llegar a ser un individuo dentro de una red de interdependencias con, y bueno, enumera una larga lista, ¿no? Familia, escuela, comunidad, iglesia, trabajo, grupo étnico, la nación, etcétera, ¿no? Eh, y que la esencial conformación relacional del ser humano comienza al nacer. Él denomina la idea del individuo aislado como homo clausus, ¿no? Que él considera que eso es un mito y que influye también, ¿no? Está conformado, está desarrollado en la filosofía, en el pensamiento político, en la forma de entender el mundo, pero que es una ficción, digamos, ¿no? No hay tal entidad separada,
digamos, estrictamente separada, sino que esa entidad que se ve como un individuo, se ve como un individuo separado, en realidad está socialmente conformado y tiene una estructura en función de esa conformación social, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que va a estar completamente solo. Sí, puede estar en una absoluta soledad, pero ya está conformado socialmente esa persona, porque el hecho de pensar, por ejemplo, o utilizar, y para pensar es necesario tener un lenguaje, un idioma. Ese idioma está conformado socialmente y fue aprendido por esa persona en su proceso, digamos, de socialización primaria, por llamarlo de alguna forma, y es en relación a otros, digamos. Ese individuo, entre comillas, tuvo padres o tuvo que necesariamente estar al cuidado de adultos, si no, no hubiera podido llegar a ser una persona, digamos, ¿no? Con capacidad de pensar y de juzgar y de vivir solo. Entonces, eso es un elemento muy importante. Eh, Después, Elías va a hablar de que, siguiendo esta cuestión, ¿no? Va a especificar, va a utilizar dos conceptos cuando desarrolla esta cuestión del carácter social del individuo. Dice, bueno, el individuo es social y solo existe en y por la relación con otros, y esa relación constituye un hábitus o segunda naturaleza que estructura su personalidad. Cuando él habla de la dimensión individual y de la conformación del hábitus o de la estructuración de la personalidad, él utiliza el concepto de psicogénesis. Psicogénesis. Y cuando él habla de la transformación, digamos, procesual de la sociedad, es decir, la dimensión colectiva, se podría hablar de una dimensión individual y de una dimensión colectiva. Él habla de sociogénesis. Bueno, el tercer elemento, ¿se acuerdan que hablábamos de cinco? El tercer elemento, nosotros hablamos de cinco, dice que, bueno, retoma lo mismo, ¿no? La vida social se debe entender en términos de relaciones y no de estados. Cuando habla de relaciones y no de estados, bueno, es contrario a lo que se entiende por sustancialismo. Y no, y precisamente considerar al individuo como homo clausus hace referencia precisamente a un estado. Y él de lo que va a hablar es de las relaciones. Cuando habla de las relaciones, habla de la interdependencia, ¿no? Es como que la interdependencia obliga de alguna forma y en cierta forma constriñe, y esa constricción genera también modificaciones internas, digamos, en la estructura de la personalidad y bueno, forma parte del mismo proceso. Eh, el cuarto elemento es también muy importante y es fundamental en su obra eh, y se relaciona con todo el resto. Dice, las sociedades se entienden en términos de larga duración. Las sociedades se entienden en términos de larga duración. Él siempre piensa en términos de procesos y eso es, bueno, es la dimensión histórica. Él no le gusta, no usaba el término sociología histórica eh, porque consideraba que reforzaba la separación.
de las dos disciplinas. Y para él, intrínsecamente, tenían que estar unidas. Pero bueno, se puede utilizar el término porque eso, digamos, es un subcampo de las dos disciplinas. Eh, Fueron desarrolladas, digamos, si uno, por ejemplo, trabaja la sociología de Weber, bueno, Weber hace una sociología histórica, y bueno, y Elías también, digamos, ¿no? Digamos, Weber influyó mucho en Elías, pero, digamos, hay desarrollos de la sociología de la segunda mitad del siglo XX y de fines del siglo XX que están, digamos, dentro de esa perspectiva. Y hay mucha influencia en las teorías de la formación del Estado. Teorías de la formación del Estado tienen mucha influencia, digamos, de esta visión, ¿no? ¿Por qué? Porque la formación del Estado no es solamente un proceso macroestructural, sino que también se relaciona con transformaciones internas, digamos, dentro de los individuos, en la visión de Elías. Pero por otra parte, pone, digamos, las transformaciones sociales en una perspectiva más amplia, digamos, ¿no? Y él hace ahí también una crítica a la sociología dominante, cuando él estaba en su fase, digamos, ya de consolidación, digamos, como académico en la década del 60 y del 70, aunque nunca fue tan reconocido como el final de su vida, de la sociología norteamericana, del funcionalismo de Talcott Parsons, es como que, y dentro, digamos, de las corrientes de pensamiento social que influyeron en esas sociologías, que son también, digamos, estaban muy arraigadas, eh, se trabaja en cuestiones que son vistas como atemporales, digamos, o universales, y en realidad son históricas, digamos, y se están modificando permanentemente. Hay otra cuestión que también es importante, que él, cuando habla de civilización, que ya vamos a explicar que entiende por ello, por civilización, cuando habla de las transformaciones de las conductas, digamos, él entiende la civilización como un proceso de modificación de la conducta humana. La civilización no tiene un punto cero y los procesos históricos no tienen un punto cero de donde comiencen y donde terminen. Es decir, que la sociedad es intrínsecamente procesual y ese proceso no tiene un principio y un fin identificables, sino que muchas veces no es visible la modificación, pero si la investigación se sitúa en la larga duración, se pueden ver las modificaciones. Obviamente, esa perspectiva procesual histórica no está totalmente reñida y no tiene nada que ver con las visiones teleológicas, eh, religiosas y secularizadas que llegaron hasta el siglo XX, ¿no? Y fueron muy comunes en el siglo XVIII y el XIX. Tampoco implica leyes de la historia, no hay leyes de la historia. Y también por esa cuestión que vimos al comienzo, ¿se acuerdan? Eso que vimos al comienzo de las consecuencias no intencionales, ¿no? Si bien el proceso histórico-social está conformada por sumas de intencionalidades, esa suma de intencionalidades no tiene un resultado eh, esperado o controlado o planificado por cada una de las partes. Entonces, eso también tiene que ver con esta idea procesual, ¿no? Después el otro aspecto que sería la cuestión epistémica, o de filosofía de sociología del conocimiento. Él dice que la sociología y las ciencias sociales
se mueven en un sentido oscilante entre lo que él llama compromiso y distanciamiento. Eh, el distanciamiento es lo que hace posible el trabajo investigativo, ¿no? Cuando se delimita un objeto, cuando se plantean, digamos, las preguntas y se tiene que tomar distancia, digamos, de lo que uno está estudiando. Pero inevitablemente la investigación y quien investiga es parte, digamos, de la figuración o de alguna figuración, es parte obviamente, de la sociedad y eso puede implicar, tener implicancia en el sentido de estar metido aunque y no puede lograr un total distanciamiento. Entonces, bueno, le denomina compromiso, digamos, que no quiere decir que sea un compromiso militante o no lo dice en ese sentido, sino de estar eh, dentro, digamos, de lo que se investiga, de alguna forma. Bueno, es importante el tema de la figuración. Eh, Acá volvemos al tema de la interdependencia, el nexo, la relación, la vinculación, eh, la orientación mutua y dependiente, ¿no? Eso es una cuestión muy, muy importante en el núcleo teórico de Elías, ¿no? Relacional. Y, y bueno, la interdependencia como una forma de manifestar la figuración, tiene que estar en el centro de la teoría sociológica en lugar de la idea de individuo y sociedad como entidades separadas. Entonces, de acuerdo a esta teoría, no sería conveniente de hablar en términos de decir, bueno, individuos, ¿no? Lo que sería en la sociología clásica el enfoque micro, ni sociedad, que sería el enfoque holístico, ¿no? Eh, Tal como lo plantea, digamos, al comienzo a nivel teórico, porque después utiliza macroestructuras. Weber habla de un individualismo metodológico y, y Durkheim habla de un hecho social, digamos, del hecho social, material inmaterial, digamos, como una entidad. Y bueno, esta sociología dice, no, bueno, hay que hablar de figuraciones, redes, interdependencias. Y es otra la conformación, digamos, de la entidad que hay que estudiar. Similar, cuando hablamos de figuración, bueno, el sociólogo Bourdieu, que ustedes ya vieron, utiliza el concepto de campo para ir viendo eh, eh, lo que ha, digamos, cómo se ha conformado la visión sociológica. Acá, por ejemplo, podemos hacer una comparación, digamos, nuevamente, ¿no? Entre la diferencia entre la sociología clásica y la figuracional. Si se parte de una contraposición individuo-sociedad, tenemos la imagen del homo clausus, autónomo, libre, autodeterminado, que existe en sí mismo. Para Elías eso es una ilusión mítica que proviene, digamos, de los desarrollos de la filosofía desde la época del Renacimiento, ¿no? Eso también tiene que ver eh, con los procesos de diferenciación social, ¿no? Ese proceso de individuación. Y después, bueno, termina en esa cuestión del sujeto cognoscente, digamos,
de la filosofía, y que, bueno, también está como en la filosofía política, ¿no? Sobre todo a partir de Hobbes, ¿no? En relación y a los desarrollos, digamos, de la filosofía política liberal, ¿no? Por eso se pueden hacer, se pueden establecer muchas relaciones. Y la sociología figuracional, entendida como conjuntos de interdependencias, no se puede pensar en el individuo, en un individuo aislado, sino que el individuo está siempre situado en una red de interdependencias y de relaciones y se conforma a partir de ellas. Y a partir de ellas va a estructurar su psiquis, su hábitus, digamos, y lo va a hacer actuar de una determinada forma, ¿no? Esa segunda naturaleza, digamos, que fíjense cómo por ahí el tema del homo clausus, autónomo, libre, autodeterminado, es una conciencia, digamos, es la conciencia del yo, que es como una autopercepción, pero si se ve a otro nivel, por eso, digamos, está la influencia de la ciencia social alemana, digamos, de principios de siglo XX, ¿no? Cuando se habla de, bueno, Freud hablaba del inconsciente, pero cuando se habla de una segunda naturaleza y de una estructuración interna y de hábitus, estamos hablando de otro plano, digamos, de otro plano, pero que también conforma, digamos, el actuar. Ese actuar, digamos, se da obviamente en el tiempo. Bueno, él en el libro ese que yo les mencioné, El proceso de la civilización, este, que es el libro más importante, digamos, de su teoría sociológica, que dicho sea de paso es el, el primero, digamos, tiene que ver con después de haberse graduado digamos, hubiera sido su tesis doctoral, digamos, que no la pudo presentar. Y logró publicarlo justo antes que empezara la guerra, pero en Suiza, en Basilea, por toda una serie de avatares muy complicados, y bueno, no tuvo difusión, y no se tradujo. Para que ustedes se hagan una idea, se tradujo al inglés y al francés, digamos, que son, si uno se fija, bueno, Alemania, Francia, Inglaterra, ahí están los tres países en donde más se ha desarrollado, y después Estados Unidos, pero en Europa, Inglaterra, Francia y Alemania, donde están los principales desarrollos de las teorías sociológicas. No se tradujo al inglés y al francés hasta la década del 70 recién, ¿no? Y estaba publicado en 1939. Bueno, en este libro es donde se da la integración de historia, psicología y sociología. Y él, bueno, y acá es donde se ve la influencia de Freud, del texto El malestar en la cultura, que después, bueno, si bien es un desarrollo posterior, el de Marcuse, Eros y civilización, digamos, bien para los estudios psicológicos, de quienes estudian psicología y quienes están formados en psicología. Y en este libro digamos, este libro es una historia de la civilización. Empieza, digamos, el texto con una disquisición teórica, digamos, que tiene que ver con un debate que hubo en la cultura alemana, en la intelectualidad alemana, en relación a el debate entre civilización y cultura, ¿no? Digamos que tiene que ver con un proceso de autoafirmación nacional, digamos, identitario en Alemania, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, civilización se identificaba con Francia y cultura con Alemania. Entonces, bueno, ahí empieza el libro. Y después
va a plantear una historia de lo que él entiende por civilización, eh, y la va a comprender como la va a entender como una transformación de la conducta humana. El proceso, digamos, de la civilización es la transformación gradual de lo natural o instintivo que pueda haber en la humanidad, y, y cómo, digamos, mediante ese proceso, eso instintivo, natural, ligado a la animalidad, es progresivamente reprimido, contenido y llevado a la intimidad y hecho progresivamente menos visible, ¿no? Entonces ahí viene el tema de las costumbres, cómo se van modificando y también cómo se van modificando y ocultando ciertas funciones corporales, digamos, que él analiza. Él hace un trabajo histórico muy interesante y utiliza corpus de textos a lo largo de varios siglos, desde el Renacimiento, inclusive anteriores, del periodo tardo medieval, del periodo tardo medieval hasta el siglo XVII, trabaja manuales sobre modales de comportamiento en la mesa y también sobre modales que indican un grado de civilización, digamos, de comportamiento adecuado, digamos, pero que están precisamente localizados en determinados lugares de la sociedad, ¿no? Que son generalmente, y que él va a identificar que son las cortes del absolutismo, ¿no? En el estamento nobiliario, digamos, que también sufren procesos de transformación interna. Entonces, él lo que va a analizar también es eh, cómo se va estructurando la sociedad, lo que él va a llamar sociogénesis, y la relación que eso tiene con la transformación interna, porque este pasaje de lo instintivo a lo civilizado en un proceso de constricción y de autorregulación, es una transformación del hábitus también, ¿no? Entonces, es también una psicogénesis. Lo encuadra en lo que él denomina una psicogénesis, ¿no? Una transformación interna, pero que se da en relación a lo que está pasando en la sociogénesis, ¿no? Y esa sociogénesis, que ya lo vamos a ver, o la transformación de la sociedad en general, tiene dos movimientos. Uno es de diferenciación, es decir, un tema recurrente en la sociología, cómo se va diferenciando la sociedad, pues se van especializando, y otro de integración, digamos, ¿no? Cómo la sociedad se hace también, en cierta medida, más interconectada y más homogeneizada, al mismo momento que se va diferenciando. Eso hace que se generen cadenas de relaciones cada vez más amplias y que inciden en la conformación, digamos, digamos, hacen que sea necesario este proceso de constreñimiento, digamos, de los impulsos, de las funciones naturales, eh, que se denominan proceso de civilización. Entonces, hay, digamos, un tema muy importante. Ya vamos a ver algunos breves textos, él cita muchos en el libro. Eh, un corrimiento del umbral del pudor en la sociedad, ¿no? Por eso él va a analizar las formas de comer, pero también otras que están ligadas a las secreciones corporales, ¿no? La forma de escupir, el tema de los gases, el tema de los excrementos, la orina, digamos, y todo eso se va modificando
en relación a cómo se controla primero y cómo se va llevando a la trastienda, se va llevando a la intimidad, ¿no? Obviamente la intimidad es un proceso social, digamos, ¿no? De lograr la intimidad y la separación. A su vez, eh, van cambiando y se van modificando, eso lo analiza en la sociedad cortesana. Van cambiando las formas del hábitat humano, el hábitat construido, digamos, la forma de las casas, la separación, digamos, ¿o ustedes creen que la separación de habitaciones y del baño en una vivienda es algo que ha existido siempre? No, digamos, eso tiene que ver con este proceso precisamente de control, digamos, de las funciones corporales, del pudor y de instaurar un comportamiento que se considera adecuado, y hay que generar las condiciones para que materiales para que eso se pueda realizar. Entonces la civilización implica un cambio en los modos en que se controlan los impulsos humanos. Entonces, hay un movimiento desde una ausencia relativa de control o un control externo hacia una situación donde se acentúa el autocontrol. Acá hay una cuestión histórica, digamos, eso no se da igual en todas las sociedades. Él toma como modelo la historia francesa, la historia del absolutismo francés, ¿no? Se podría decir, digamos, desde el siglo XV al siglo XVII, donde finalmente se establece, ¿no?, el modelo típico, digamos, de la corte absolutista, ¿no? Con Luis XIV. Es un proceso que, digamos, las formas aceptadas, digamos, de conducta social se establecen primero en la corte del rey, y de allí se van a difundir al resto de la sociedad. Es decir, que hay, esto lo leímos, ¿no? Sí. Hay allí un proceso histórico, digamos, de relación entre las jerarquías sociales, ¿no?, entre los que están en el estrato superior y quienes están en el estrato inferior, ¿no? Después, bueno, el tema de la higiene corporal, digamos, de los controles de las funciones corporales, después se va a racionalizar por cuestiones médicas y de higiene, pero que se dan antes en relación en un proceso de diferenciación. Dice, la transformación civilizatoria de los cambios de los modos de comportamiento eh, se explicaba en Elías a partir de las relaciones entre superiores e inferiores. Pero antes de avanzar en esta cuestión, digamos, de la sociogénesis, ¿no?, que es el pasaje de Elías a las macroestructuras, ¿no?, que él no utiliza ese término, él habla siempre de figuración, pero son figuraciones más extendidas, son interconexiones más complejas. Me gustaría leerles un párrafo de cómo él ve los cambios en, en los modos de comportamiento. Él parte de la Edad Media y dice, tomó sobre eh, una selección, digamos, un libro sobre modales en la mesa, en latín, y dice, digamos, esto es no dice el año, pero bueno, es fines de la Edad Media, ¿no? Siglo XIV, siglo XIV, XV. Dice, no escupas jamás por encima de la mesa ni en la mesa. No te toques el cuerpo ni te rasques. Cuando estés lavándote, escupe fuera de la palangana. Después,
Dice, no escupas por encima de la mesa, no es cosa correcta. El que aprecie la cortesía no debe escupir en la palangana. Cuando se lava la boca y las manos, antes escupa afuera, para que nadie le reprenda. Lo que dice Elías es que si esto está indicado en un manual, en forma de reglamento, eh, indica que se hacía, digamos. Se hacía, digamos, lo contrario, digamos. Era una práctica, si dice, no escupa jamás por encima de la mesa, quiere decir que se escupía por encima de la mesa. Y cuando uno dice se aprecia la cortesía, bueno, de ahí viene, cortesía viene el corte, ¿no? Bueno, y eso, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las modificaciones en los utensilios, ¿no? Por ejemplo, en las formas del comer, hay un pasaje, por ejemplo, digamos, que le explica la utilización cada vez más asidua de utensilios de mesa, como el cuchillo y el tenedor y el plato, que no existieron siempre. En la Edad Media se compartía la mesa, pero se comía directamente, por ejemplo, si se asaba un animal, todos sacaban con las manos, este, todos sacaban la carne con las manos y comían directamente. No había plato, no había este, una separación por individuo, digamos, de los utensilios. Y bueno, tampoco había servilleta ni pañuelo. El tema de la servilleta, el pañuelo, también un utensilio que tiene que ver con esta diferenciación, ¿no? Se limpiaba con la ropa o con alguna otra cuestión. Eh, entonces, y él explica, digamos, el cambio, dice que el cambio se produce en la corte, digamos, como les dije recién, el acortesanamiento es precisamente el modo, mediante el proceso, mejor dicho, mediante el cual la antigua nobleza feudal, que era una nobleza guerrera, y ahí viene otra cuestión también, ¿no? El tema del feudalismo era la sociedad feudal, perdón, no el tema, la sociedad feudal era una sociedad violenta. ¿Y por qué era violenta? Ahí viene la cuestión de la violencia, es el no control de los impulsos. ¿Y cuándo se empiezan a controlar los impulsos? Bueno, se empiezan a controlar precisamente cuando opera un proceso de monopolización por parte del Estado que ubica a los antiguos feudales en la corte, digamos, y en la corte moderan su comportamiento. Entonces, esta, este comer, digamos, con utensilios, este control, digamos, de funciones corporales que no se hacen ya delante de otras personas, que tienen que ver con las secreciones corporales, se imponen como modo legítimo en la corte. Y de allí se empieza a expandir por el resto de la sociedad. Entonces, por eso va a decir, la transformación civilizatoria de los cambios de los modos de comportamiento se explica en Elías a partir de las relaciones entre superiores e inferiores sociales. Eso, bueno, lo dijimos. Las prácticas civilizadas han sido elaboradas por la aristocracia cortesana en Francia en el siglo XVII o hasta, digamos, ahí se consolidan, ¿no? Y luego se transmiten al resto de la sociedad. Ahora, simultáneamente, y por eso mismo, operaba una transformación sociogenética, que era la formación del Estado. ¿Cómo se daba la formación del Estado? Se daba a partir de un progresivo control del monopolio fiscal y del monopolio militar por parte de la corona. Una vez, o en el momento que ese proceso se va dando,
eh, la nobleza feudal se disciplina, digamos, deja de hacerse la guerra entre señores, entre pares, y se sitúan en la corte y ahí, en ese situarse en la corte, modifican su comportamiento. ¿Cómo modifican el comportamiento? Restringen los impulsos, digamos. Esa restricción progresiva, digamos, esos constreñimientos que él dice, primero son exteriores y después se internalizan y conforman el hábitus, es el proceso civilizatorio, digamos. Van a dejar de pelearse al primer impulso y van igual y van a controlar las funciones corporales. Es decir, que controlar las funciones corporales de determinada manera está relacionado también con controlar la violencia que hay en la sociedad, para Elías, en ese momento histórico de Francia y que también es un proceso europeo. Entonces, el acortesanamiento y el autoconstreñimiento, digamos, de la conducta son procesos simultáneos con la monopolización fiscal y militar en ese momento, digamos, de la historia europea. Entonces, allí quedan integrados a nivel psicogenético, sociogenético e histórico, digamos, esa transformación, digamos, de la civilización, ¿no? Entonces, ese sería por eso él habla de una economía de las emociones, una economía psíquica, digamos, en el sentido que se va como de un pasaje, digamos, de una expansión, digamos, digamos, de la manifestación libre de una determinada pulsión, de un instinto, y el corrimiento, digamos, del pudor, digamos, ¿no? En el sentido que empieza a aparecer el pudor, digamos, cuando no hay pudor es porque hay una expansión, digamos, y no se ve como mal algo que está, digamos, en la corporidad. Y en el momento que se introduce ese control, bueno, aparece el pudor. Y el pudor se va haciendo como más restrictivo en este proceso. Que es un proceso que, bueno, no tiene, como decíamos hace rato, son procesos de larga duración, no tienen un comienzo y un fin preciso, pero bueno, tienen como un momento ahí en el siglo XVII, que es cuando se consolida la monarquía absoluta en Francia, ¿no? Lo que es la sociedad francesa. Pero bueno, y esa economía es precisamente este, la restricción, digamos, ¿no? Y la reestructuración, digamos, en otros modos de esa energía inicial, ¿no? Por eso hay como una transformación. Ahí está obviamente la influencia de Freud, ¿no? Cuando habla de el ello, el yo, el super yo, no lo plantea en esos términos, pero bueno, los psicólogos, el profesor Hugo lo podrá explicar mejor. Pero ahí está, digamos, ¿no? Esa idea de la civilización como restricción, digamos, de una fuerza originaria. Eh, Elías lo explica así, ¿no? A partir, digamos, de la ampliación de las cadenas de interrelaciones, la conformación, digamos, de una sociedad cortesana, a partir y en relación con los procesos de monopolización, terminan cambiando la conducta, digamos, ¿no? Terminan cambiando la conducta y eso también tiene que ver con el ascenso de la burguesía, ¿no? El ascenso progresivo de la burguesía, eh, y la superación de la sociedad feudal, ¿no? Y la burguesía obviamente tiene conductas, los miembros de la burguesía tienen conductas más autocontroladas que los nobles, ¿sí? Los nobles eran guerreros, después pasaron a ser dispendiosos, gastadores,
Y los burgueses en la fase constitutiva, digamos, tienen otros hábitos, entre comillas, ¿no? Son más ahorrativos, son más calculadores, bueno, y eso tiene que ver con haber modificado ciertos patrones. Hay también cierta similitud con los análisis que hace Weber, ¿no? De la ética protestante, nos habla también, digamos, de ese ascetismo, digamos, mundano, digamos, de los protestantes como una forma de autorrestricción, digamos, de un impulso que podría haber ido por otro lugar. Y bueno, ahí, digamos, esas transformaciones que hay en la cultura, ¿no? A partir de la Reforma Protestante, digamos, indujeron a conformarse otra forma, otra estructura de personalidad, ¿no? Y el desarrollo del capitalismo, obviamente, tiene que ver con otra forma de actuar, ¿no? Ahora, esa otra forma de actuar este, implica en Elías procesos psicogenéticos y sociogenéticos. Bueno, esto es una ínfima parte, digamos, de la, la sociología de Elías. En otra oportunidad vamos a ver los textos que él selecciona, digamos, para trabajar. Eso se puede trabajar en prácticos, no digo este año, pero en otra oportunidad. Los textos que demuestran, digamos, el corrimiento del umbral de pudor, el control de las funciones corporales y el proceso de acortesanamiento o la formación de una sociedad de corte, como implementación de modos de conducta que después se difunden en la sociedad. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos acá.